Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La tienda sinodal del Papa Francisco desaloja al catolicismo para dar lugar a todo lo demás. Es un tema de Adelante la Fe. Veamos. En Atanasio y la Iglesia de nuestro tiempo, el obispo Rudolf Graver citó un artículo del periódico parisino El Humanismo, del masónico Gran Oriente de Francia, que describía los cambios que eventualmente tendrán lugar dentro de la Iglesia Católica. Y cito lo siguiente. Entre los pilares que colapsan más fácilmente encontramos el magisterio, la infalibilidad, que era considerada como firmemente establecida por el Concilio Vaticano I y que ha tenido que enfrentar un ataque por parte de personas casadas durante la publicación de la encíclica Humanae Vitae. La real presencia eucarística que la Iglesia logró imponer en las masas medievales desaparecerá con la creciente intercomunión e intercelebración entre sacerdotes católicos y pastores protestantes. La diferenciación entre la Iglesia que dirige y el clero bajo, mientras que de aquí en más las direcciones provendrán de la base de la pirámide hacia arriba, como en cualquier democracia. Si bien el ataque a la infalibilidad ya estaba encaminado en 1968, debemos notar que el periódico masónico pudo predecir acertadamente estos desarrollos fundamentales de la Iglesia Católica décadas antes de que la mayoría de los católicos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Ciertamente, la noción de iglesia como, entre comillas, democracia, solo se ha visto francamente amenazada con el sínodo de la sinodalidad de Francisco. Los masones sabían lo que sobrevendría porque se habían infiltrado en la iglesia mucho antes del Concilio Vaticano II.
con el objetivo de facilitar gran parte de la subversión anticatólica que vemos finalmente en el sínodo del Papa Francisco. En cierta medida, el sínodo de la sinodalidad del Papa Francisco representa una continuación más palpable de los esfuerzos destructivos llevados a cabo durante más de 60 años por los infiltrados en nombre del espíritu del Vaticano II. Hoy, los innovadores ya no esconden sus planes. Están diciendo la parte silenciosa en voz alta. Y los fieles católicos ya pueden escuchar sus pérfidas mentiras y herejías. Más importante aún, el sínodo del Papa Francisco también nos permite ver quiénes estuvieron promoviendo los cambios a partir del Vaticano II. Tal como se describe abajo, algunos de los cambios propuestos buscan admitir a quienes quieren identificarse como católicos y, entre paréntesis, recibir la comunión, sin seguir las enseñanzas de la Iglesia. Pero muchos otros cambios propuestos parecen estar motivados por las agendas masónicas y globalistas que, en última instancia, conducen a la subversión de la Iglesia y al surgimiento de una religión mundial. No obstante, en el fondo, el único que desea todo esto del sínodo es Satanás. Como tal, Satanás es la verdadera fuerza impulsadora del sínodo. Bajo esta luz, podemos considerar tres componentes básicos en el documento sinodal para la etapa continental, publicado el 27 de octubre del año 2022, invitando a todos a la gran tienda de la Iglesia, transformando a la Iglesia en una iglesia sinodal y desalojando al catolicismo real. Ahora hablemos de invitando a todos a la gran tienda de la Iglesia. Y veamos acerca de la necesidad de incluir a toda la humanidad dentro de la Iglesia. Párrafo 103. Cito: todos están llamados a participar en este viaje. Nadie está excluido. Párrafo 43. La sinodalidad es una llamada de Dios a caminar juntos con toda la familia humana. Párrafo 27. Así es como muchas síntesis imaginan a la Iglesia, una morada espaciosa, pero no homogénea, capaz de cobijar a todos, pero abierta, que deja entrar y salir, y que avanza hacia el abrazo con el Padre y con todos los demás miembros de la humanidad. Párrafo 31. La visión de una iglesia capaz de una inclusión radical, una pertenencia compartida y una profunda hospitalidad, según las enseñanzas de Jesús, está en el centro del proceso sinodal. Para alcanzar esta inclusión radical de toda la humanidad, el sínodo desarrolla la idea de ensanchar la tienda de la Iglesia. Recordemos lo que dice el Señor en su palabra. Ancha es la puerta que lleva a la perdición de las almas.
Y cito, respecto a ensanchar la tienda de la Iglesia Sinodal lo siguiente. Párrafo 25. Es a un pueblo que vive la experiencia del exilio, a quien el profeta dirige palabras que nos ayudan hoy a centrarnos en lo que el Señor nos llama a través de la experiencia de una sinodalidad vivida. Y cito lo siguiente. Ensancha el espacio de tu tienda. Extiende los toldos de tu morada. No los restrinjas. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Algo de este ensanchamiento de la tienda sinodal ha sido explicitado en cierta medida desde el Vaticano II, comenzando con la aceptación de todos los cristianos y, luego, en el diálogo con religiones cristianas. La reunión de oración de Juan Pablo II en Asís y otras reuniones similares patrocinadas por Benedicto XVI y el Papa Francisco representaron este espíritu durante décadas. Ahora, el sínodo de la sinodalidad busca ensanchar la tienda aún más, tanto al abrazar a toda la humanidad como al recibir explícitamente a aquellos cuyos pecados los dejaron siempre fuera de la iglesia. Por eso, tenemos las siguientes declaraciones y cito. Párrafo 39. Entre los que piden un diálogo más incisivo y un espacio más acogedor, encontramos a quienes, por diversas razones, sienten una tensión entre la pertenencia a la iglesia y sus propias relaciones afectivas, como, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, los padres y madres solteros, las personas que viven en un matrimonio polígamo, las personas multicolor. Por otra parte, los que han dejado el ministerio ordenado para casarse también piden mayor acogida y apertura al diálogo. Párrafo 94. Muchas síntesis también dan voz al dolor que experimentan los divorciados vueltos a casar por no poder acceder a los sacramentos, así como los que han contraído un matrimonio polígamo. En sus esfuerzos por amar a los pecados, el sínodo de Francisco odia a los pecadores, al decirles que son bienvenidos sin arrepentirse. Para concretar esta bienvenida, el sínodo necesita ensanchar la tienda para admitir no solo a ciertas personas, sino también a sus situaciones irregulares y su negativa a aceptar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Finalmente, el pecador siente un falso sentido de inclusión. Los globalistas se acercan a una religión mundial y Satanás se regocija ante la pérdida de almas y la grave ofensa a Dios. Ahora veamos transformando a la iglesia en la iglesia sinodal. El concepto de, entre comillas, ensanchar la tienda, insinúa necesariamente que en la actualidad la tienda no admite a ciertas personas y sus creencias anticatólicas. El sínodo intenta ensanchar la tienda de varias maneras, y todas ellas implican un ataque a lo que la iglesia siempre ha sido y debe seguir siendo.
Reconoce que este ataque conduce a cierto tipo de muerte. Párrafo 28. Ensanchar la tienda requiere acoger a otros en ella, dando cabida a su diversidad. Implica, por tanto, la disposición a morir a sí mismo por amor, encontrándose en y a través de la relación con Cristo y con el prójimo. Por lo general, los escritores santos hablan de la necesidad de morir a sí mismo para dejar que Cristo viva en nosotros. Pero este no es el sentido que recogemos del sínodo. Aquí, el sínodo quiere hacernos morir a sí mismo para admitir la diversidad no católica de los demás. Debemos dejar de ser católicos porque eso disuade a otros de entrar a la tienda sinodal. Esto es verdaderamente diabólico. Entre los aspectos específicos de la reestructuración, encontramos el mayor rol de la mujer en el ministerio, un rol más reducido de los sacerdotes, la aceptación de diversas expresiones litúrgicas y la reforma de la ley canónica. Pero el cambio más impactante es transformar a la iglesia en una iglesia sinodal. En el párrafo 13 nos dice lo siguiente: el documento sinodal solo será comprensible y útil si se lee con los ojos del discípulo, que lo reconoce como el testimonio de un camino de conversión hacia la iglesia sinodal que, a partir de la escucha, aprende a renovar su misión evangelizadora a la luz de los signos de los tiempos, para seguir ofreciendo a la humanidad un modo de ser y de vivir en el que todos pueden sentirse incluidos y protagonistas. En este camino, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pasos, que ofrece la luz con la que releer, interpretar y expresar la experiencia vivida. Párrafo 24. Si la iglesia no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa. Atención con esto, católico. Párrafo 29. A través de estas voces, percibimos el sueño divino de una iglesia global y sinodal que vive la unidad en la diversidad. Según ellos, Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar. ¿Por qué Satanás y los globalistas necesitan una iglesia sinodal? Tal como lo afirma dichos documentos, la iglesia sinodal es necesaria para superar la hostilidad de los fieles católicos a la diversidad anticatólica. Párrafo 85. Como ya se ha subrayado en varias ocasiones, una iglesia sinodal debe abordar, en primer lugar, las numerosas tensiones que surgen del encuentro entre las diversidades. Por eso, una espiritualidad sinodal solo puede ser una espiritualidad que acoge las diferencias, promueve la armonía y saca de las tensiones la energía necesaria para avanzar en el camino. Párrafo 87. Una iglesia sinodal se construye en torno a la diversidad y el encuentro entre diferentes tradiciones espirituales puede representar, según, una escuela
de formación, en la medida en que es capaz de promover la comunión y la armonía, contribuyendo a superar las polarizaciones que viven muchas iglesias. Una iglesia sinodal reúne a todos y los escucha. Si la iglesia sinodal reúne a suficientes personas, eventualmente Satanás y sus globalistas escucharán algo que sirva a sus fines. La iglesia sinodal entonces designará a aquello como el sensus fidei, el cual dirán está guiado por el Espíritu Santo. Aquí, dicho documento describe su propio sentido teológico de esa manera. Párrafo 8. Incluye el precioso tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia, la de haber escuchado la voz del Espíritu por parte del pueblo de Dios, permitiendo que surja su sensus fidei. Estimado oyente, Satanás y los demonios deben encontrar extremadamente gracioso que describan al documento como precioso tesoro teológico. Naturalmente, Satanás y los globalistas harán todo lo posible para que el sínodo continúe hasta que no quede nada por destruir. Tal como describe útilmente dicho documento, este proceso comenzó con el Vaticano II y continúa indefinidamente. Veamos qué nos dice el párrafo 101. Al mismo tiempo, caminar juntos como pueblo de Dios requiere que reconozcamos la necesidad, entre comillas, de una conversión continua, individual y comunitaria. En el plano institucional y pastoral, esta conversión se traduce en una reforma igualmente permanente de la Iglesia, de sus estructuras y de su estilo, siguiendo las huellas del impulso al aggiornamento continuo, legado precioso que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, al que estamos llamados a mirar mientras celebramos su 60 aniversario. Estimado oyente, de este modo queda más claro cómo los masones entendieron en 1968 hacia dónde se dirigía la Iglesia. Ellos estaban conduciendo el proceso del Vaticano II y su influencia persiste hasta hoy. El hecho de que hoy pueden llevar a cabo sus objetivos abiertamente bajo el título de un sínodo de varios años es espantoso. Cada día que persiste aumenta el insulto a Dios y el peligro para las almas. Insisto. Ahora, pongamos atención. Desalojando al catolicismo real. Si tomáramos seriamente la idea del sínodo sobre la inclusión radical de todas las personas, podríamos pensar que los católicos tradicionales son admitidos en la iglesia sinodal. El problema está, por supuesto, en que los católicos tradicionales creen en lo que la iglesia siempre ha enseñado y por lo tanto saben que la iglesia no puede hacer ninguna de las cosas propuestas por el sínodo. Como tal,
El sínodo debe desalojar de la gran tienda al catolicismo real. El sínodo deja esto en claro en varias maneras. Mientras aboga por la aceptación de diversas preferencias litúrgicas, tal como esperábamos, no parece muy cordial hacia quienes celebran y asisten a la misa tradicional, a la misa de siempre. Lo leemos en el párrafo 92. Escuche con atención. La gente se queja de las restricciones en el uso del misal de 1962. Muchos consideran que las diferencias sobre la forma de celebrar la liturgia llegan a veces al nivel de la animosidad. Las personas de ambos bandos dicen sentirse juzgadas por quienes tienen una opinión diferente. La Eucaristía, sacramento de la unidad en el amor en Cristo, no puede convertirse en motivo de enfrentamiento ideológico, ruptura o división. Además, existen elementos de tensión propios del ámbito ecuménico, con un impacto directo en la vida de muchas iglesias, como por ejemplo, compartir la Eucaristía. Por último, hay problemas relacionados con las modalidades de inculturación de la fe y el diálogo interreligioso, que también afectan a las formas de la celebración y la oración. Este documento identifica cierta tensión en cuanto a la liturgia, pero luego la resuelve regañando en lugar de escuchar a los apegados a la misa tradicional. La razón es evidente. Quienes adoran a Dios según la misa tridentina o misa tradicional se oponen generalmente a los métodos sacrílegos de la Iglesia sinodal, tales como el falso ecumenismo y la comunión para los que están en pecado mortal. El sínodo hizo esto aún más explícito en el documento preparatorio del año 2021, en el que describió a los diversos actores involucrados en el camino sinodal lo siguiente, y cito: en su estructura fundamental, una escena originaria aparece como una constante del modo en que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios. Los actores en juego son esencialmente tres, más uno. El primero, naturalmente, es Jesús, el protagonista absoluto que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino sin hacer acepción de personas. Luego de identificar a los primeros actores, Jesús, el pueblo y los apóstoles, el documento preparatorio sinodal identifica al más uno. Escuche con atención. Además, existe otro actor que se agrega, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan y gente que cambia de humor. La insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común. Se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral que se presenta más exigente que la de Jesús,
y de la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Para eludir los engaños del cuarto actor, es necesaria una conversión continua. Estimado oyente, quienes han escuchado al Papa Francisco a lo largo de los últimos años saben que los católicos tradicionales son ese otro actor, divisivo, rígido, de cuyos engaños hay que escapar. Si seguimos lo que la Iglesia enseña siempre, somos los antagonistas, los malos, ocasionando, según ellos, una separación diabólica de los demás actores. Esto es tremendo. El sínodo invita a toda la humanidad a la gran tienda de la Iglesia sinodal, pero la sinodalidad requiere que quienes entran y crean en lo que la Iglesia ha enseñado siempre sean marginados, insultados y, por último, desalojados. A decir verdad, la Iglesia sinodal no puede escuchar la voz de Satanás y de los globalistas si los católicos están hablando siempre de lo que Jesús en verdad enseñó. Por eso, la Iglesia sinodal mueve la tienda a donde los verdaderos católicos no pueden ir y donde no pueden ser escuchados. Jesús nos advirtió acerca del ancho camino sinodal. Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Atención. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. A través del sínodo del Papa Francisco, Satanás y los globalistas buscan empujar a todos los católicos a través de la puerta ancha que conduce a la perdición. Que Dios conceda al resto de los obispos fieles del mundo la gracia de ser buenos pastores, asegurando que ningún católico siga el camino sinodal al infierno. Santísima Virgen María, destructora de todas las herejías, ruega por nosotros.